Muy bien, hoy comenzamos una nueva etapa. Trabajamos con el gobierno, trabajamos con las noticias que nos van dando, pero hay algo importante que tú y yo tenemos que tener. Tenemos que tener un criterio propio y sobre todo uno espiritual. Es bueno entender que los tiempos no son eternos. Los tiempos, hay periodos en la vida que solo son periodos. Y a veces uno, sin darse cuenta, los periodos los quiere convertir en vida, los quiere convertir en momentos largos, y no es lo que queremos hacer. El periodo se está terminando y entramos a un nuevo periodo de vida, a un nuevo periodo donde nos vamos a levantar. Por eso hoy quiero traer una enseñanza que le he titulado De frente al desafío. De frente al desafío, o sea, usted va a salir y no importa las voces, no importa lo que se está escuchando, no importa lo que están diciendo, usted el desafío no se lo va a comer, usted se va a comer el desafío en el nombre de Cristo Jesús. Y quiero que me escuches con mucha atención porque no quiero armar una rebelión. No es mi idea es levantar tu corazón, mi idea es que te potencies desde tu interior hacia afuera y que tengas mucha convicción, porque ahí es donde va a ser la diferencia. ¿Sabe que cuando se habla del ejercicio de 40 días, no es algo simplemente que se aplica a la cuarentena? La cuarentena se ha aplicado médicamente para extinguir lo que son infecciones y todo esto. Pero también a través de las escrituras hemos visto que 40 días hace diferencia en una persona. La historia en la Biblia relata muchos episodios donde durante 40 días ocurrieron cosas. Y yo quiero que tú entiendas que hemos estado por un tiempo en los hogares. Alguien dice, pero no fueron 40 días, fueron más días. No importa cuántos días. Lo importante es lo siguiente: ¿qué va a ocurrir de aquí en adelante? ¿Qué va a pasar de aquí en adelante en nuestros corazones y en nuestras vidas? Recuerda algo muy importante. Tú y yo no tenemos a Cristo Jesús para estar como por si acaso, por si la vida, por las cosas cambian. No. La razón que tenemos a Cristo en nuestro corazón es para tener vida y fe. Es para tener convicción en nuestro corazón. Por eso quisiera que hoy en tu casa, ahí donde estás, prepara tu corazón, y si puedes acercarte a un familiar o el que está a tu lado, decirle: prepárate porque vamos a salir de esta cuarentena con un nuevo corazón, con un nuevo espíritu, con una nueva actitud. No vamos a salir con que el de pronto, que quizás pasa, que va a ocurrir. No, en el nombre de Jesús hay que salir con toda la fuerza. Hay que salir con toda la esperanza. Hay que salir con todo el corazón. Porque esto es lo que hace parte del proceso de Dios. Entonces, como dije, de frente al desafío. Si estás en tu casa, dígale al que está a su lado: de frente al desafío. Mire, si en su casa ha habido gente con miedo, no se asome a la ventana, no salga a la esquina, póngase los guantes, póngase las botas, póngase el sombrero, póngase el traje. Hay gente que el pánico los ha llevado a hacer cosas locas. ¿Sabe qué? En el nombre de Cristo, a veces uno, por ser tan condescendiente, termina haciéndole daño al que está a su lado. No, hay que entenderlo a él. Es que él es muy nervioso. Hay que entenderla a ella. Ella es muy nerviosa. No es que yo no quiera que seamos prudentes los unos con los otros, pero hay momentos en que hay que decir: no, ¿sabe qué? No puedes seguir siendo tan nervioso. ¿Sabes qué? No puedes seguir siendo tan nerviosa. Tienes que levantarte. Porque terminamos siendo tan condescendientes que a las personas, en vez de fortalecerlas, las debilitamos. Y si hay algo que Dios va a hacer, es usar a un pueblo fuerte, no un pueblo débil, un pueblo que le cree, no un pueblo que le cree a medias. A Dios se le debe creer 100%. Sí, lo que pasa es que el de que pasa se va a ir. Y le vamos a ir de frente al desafío en el nombre de Cristo Jesús.
¿Qué hemos hecho con lo que hemos escuchado? Por muchos días hemos estado en los hogares. Nosotros aquí al menos nos hemos estado moviendo. Sé que hay países que la ley ha sido más fuerte y no nos dejan mover de la casa. Al menos aquí en Estados Unidos sí nos permiten salir prudentemente, ir y venir. No nos han encerrado en los hogares. Le damos gracias a Dios por eso. Alguien dice, sí, pero le va a venir algo. Mire, yo no quiero quedarme en la especulación. Yo no quiero que usted se quede diciendo, pero mire lo que ha pasado allí, mire lo que ha pasado allá. Hay gente que dice, mire que en China regresó, mire que en China volvió. ¿Y qué días estaba observando un video de alguien que estaba literalmente caminando en las calles en una de las ciudades de China? Y él decía, la gente juzga sin saber cómo están las cosas. Y no podemos olvidarnos de algo. China tiene un promedio de 1.300 y más de millones de habitantes. 1.300 y algo de millones de habitantes. Creo que son 1.340 y algo millones de habitantes. Es bastante. El segundo país más grande es India y el tercero es Estados Unidos con 331 millones de habitantes. Y la persona que decía en China decía, la ciudad más pequeña de nosotros tiene 1 millón de habitantes, que se considera un pueblo. Ciudades regulares tienen de 20 a 30 millones de habitantes. Es un mundo de gente. Entonces la especulación es de que, por ejemplo, él decía, hay una ciudad de 1 millón con 6 casos comprobados y el gobierno es muy fuerte, inmediatamente cierra para poder contener la infección. Cuando esta noticia llega al occidente, llega a nuestros países, ¿qué hacemos nosotros? Ay, regresó la especulación. Se está empeorando. Ay, señores, no podemos seguir agregando la información a lo que no sabemos realmente. En el nombre de Jesús tenemos que empezar en nuestra casa. En mi casa durante la pandemia declaramos sanidad y declaramos el poder de Cristo Jesús y el Señor nos ha guardado. Hemos tenido que salir constantemente, seguir trabajando normalmente, hemos seguido trabajando en grupos, hemos seguido trabajando en reuniones. Alguien dice, pero imprudentes. Mire, sea imprudente o no, yo no puedo vivir sujeto a un temor. Yo tengo también que tener una convicción espiritual de que el ángel de Jehová está alrededor de lo que los teme. Y hemos ido caminando como los prudentes, con el cuidado, pero es ahí donde yo quiero que usted tenga un despertar espiritual. ¿Por qué si hemos aceptado quedarnos todo el tiempo con las manos cruzadas, con miedo y temor? ¿Y por qué no decir, ¿y qué si hago de otra manera esto? ¿Por qué sigo dándole más fuerza al temor, a la inseguridad? ¿Por qué no me muevo de otra manera? Por un tiempo largo usted ha escuchado noticias en la televisión y lamentablemente la mayor parte de las noticias son especulativas. Con la autoridad y con lo que uno lee en las noticias, lo que uno escucha, los medios de comunicación están careciendo de información correcta. No tienen la validez que había hace muchos años atrás. Todo es especulativo, todo es político, todo tiene que ver con conveniencias y poderes. Por eso es importante nosotros decir, tengo que hacer algo con lo que he escuchado. Tengo que hacer algo con lo que me vienen diciendo hace rato. Quizás usted ha escogido un medio de comunicación único que todo el día le dice, esto no cambia, esto no cambia. Usted puede escuchar otra noticia que dice, no, el presidente está equivocado, no es correcto lo que ha hecho. Y podemos seguir en lo mismo, pero hay algo que tenemos que hacer con lo que hemos escuchado. Y yo quiero ir a las Escrituras para que usted, por medio de 2 historias, se fortalezca hoy y en el nombre de Cristo Jesús tengamos un levantamiento espiritual donde hay un cambio en nuestro interior. Y quiero ir a aquel momento, a aquella historia que muchos conocemos, que es la historia de David y Goliat. David es enviado por su padre a llevarle alimentos a sus hermanos que están en el territorio de guerra. Cuando David llega ahí, se encuentra con algo que está en Primera de Samuel, capítulo 17, dice, el filisteo salía mañana y tarde a desafiar a los israelitas. Escuché lo que dice, en la mañana y en la tarde salía a desafiar.
Y así lo estuvo haciendo durante 40 días. 40 días les gritaba, 40 días los desafiaba, 40 días les decía que eran cobardes, que no podían venir contra los filisteos. 40 días recibiendo un grito, 40 días siendo intimidados. Usted dice, pastor, pero la pandemia es lo que ha pasado. No, escúcheme. Vuelvo a decirte, hemos escuchado cosas. ¿Qué vamos a hacer con lo que hemos escuchado? Este pueblo estaba entrenado, era un ejército, tenían la bendición de Dios, pero soportaron por 40 días y por 40 noches a un hombre gritar de mañana y de tarde insultos sobre un pueblo que era un pueblo escogido. Esto es algo que nos tiene que mover, esto es algo que tenemos que pensar. Sigue diciendo en 1 Samuel capítulo 17, pero voy al versículo 23. Llegó David al campamento, trajo los alimentos, llega donde sus hermanos, comienza a escuchar conversaciones y de pronto escucha algo, verso 23. Mientras conversaban, Goliat, el gran guerrero filisteo de Gat, salió de entre las filas para repetir su desafío y David lo oyó. ¿Qué dije yo? Y David lo oyó. Usted ha estado escuchando noticias y noticias y noticias y noticias. Es decir, usted y yo también hemos oído cosas. No hacer algo frente a un desafío tiene un problema. Si no hago nada frente a un desafío que escucho constantemente, ¿sabe qué puede ocurrir? Me acostumbro, me inhabilita ciertas facultades y llega un punto en que me debilita. Y una persona en debilidad tiene limitaciones. Cuando usted está haciendo ejercicios, quizás usted puede ser fuerte los primeros 15 minutos, pero después de los siguientes 15 minutos ya usted entra en debilidad si no está acostumbrado a hacerlo. ¿Y qué ocurre? El que está fuerte puede sostener la marcha, pero el que aún sus músculos son débiles, aún no está acostumbrado, su fuerza, su velocidad se ve menguada, hasta que puede llegar a un punto donde se rinde, porque siente que no puede avanzar, porque siente que no puede ir. Pero David tenía un oído alineado a la voz de Dios, como debe ser nuestros oídos. Oídos alineados a lo que el cielo habla. Y cuando nuestros oídos están alineados a lo que Dios dice, ¿sabe qué ocurre? Nosotros mismos hacemos resistencia a las cosas que no hacen parte de nuestra naturaleza. David estaba ahí escuchando. Por eso me llama la atención que la Biblia nos regala este registro. Y David lo oyó. Verso 26. David hace una pregunta un poco desafiante que incomodó a sus hermanos. ¿Quién se cree este filisteo pagano? Otra versión bíblica dice, ¿quién es este filisteo incircunciso? Dice que se atreve a desafiar al ejército del Dios viviente. ¿Quién es ese? ¿Quién es ese que te habla? ¿Quién es ese que te está diciendo cosas? ¿Quién es ese que te está gritando todos los días que no puedes, que eres lento, que eres perezoso, que no te vas a recuperar, que te vas a fracasar? Hay empresarios que porque de pronto las cuentas ya no son igual que antes, están sintiendo que su negocio lo tienen que cerrar. Hay personas que porque ya no ganan lo mismo sienten que fracasaron. Ay, ya en tal empresa fracasó, tal empresa quebró, tal empresa. Usted no sabe qué hay en el fondo de sus quiebres. En una ocasión me puse a estudiar qué significa para una empresa quebrarse. Y me llamó la atención los resultados que encontré. Para mí, cuando alguien se quebraba, yo decía, wow, pobrecitos, qué lucha, qué fracaso. Pero cuando comencé a revisar, es una especulación muchos de ellos. Una empresa, una vez leí que se estaba quebrando, se quiebra en su operación,
pero sigue siendo rica. Se deshacen de cierto patrimonio, pero en sí la organización sigue siendo millonaria. Pero a nivel comercial se considera que quebró. Entonces el mensaje que reciben los que tienen menos es que me estoy quebrando también yo. Si se da cuenta, y quebró tal lugar, y de alguna forma lo que está escuchando le hace llevar a una declaración. Y es ahí donde yo quiero que preste atención, que tenemos que alinearnos al Señor, porque comenzamos a considerar, si estas empresas grandes quebraron, entonces ¿qué esperanza tengo sobre mi negocio que es pequeño? ¿Qué estás escuchando? David se levantó y David dijo: ¿y quién es este que viene a decirme a mí? ¿Quién es ese que viene a gritar a los ejércitos del Señor? ¿Quién es ese que está diciendo que nosotros somos menos? ¿Quién es ese que está decretando un futuro incorrecto? Y se atreve y dice: ¿quién es ese pagano que se atreve a desafiar al ejército de Dios? Ese es su nombre. David en ese momento está claro en lo que él es en Dios. Tiene una identidad firme de lo que se le espera en su vida. Por eso él resiste lo que está escuchando y genera una pregunta. Hoy en día nadie quiere preguntar. Hoy en día todos quieren acostumbrarse. Ay, sí. Ay, no se levante. Ay, no levante la manito porque se le canse. Ay, no invierta porque va a fracasar. Ay, y comenzamos a generar una voz, una cultura de quiebre, de pobreza que no es aceptable ante los ojos de Dios. ¿Por qué estás pensando en abandonar? ¿Por qué estás pensando en rendirte? ¿Por qué estás pensando que la enfermedad es exclusivamente para ti? ¿Por qué? ¿Por qué? Tenemos que desafiar la fe y decir: Señor, existe una enfermedad, pero a mí no me va a tocar. Señor, existe un mal, pero a mí no me va a tocar, porque yo tengo propósito, porque yo hago parte de un plan maravilloso de parte del Señor. Una cosa es que en obediencia a las autoridades nos guardamos y hacemos lo que nos piden, nos protegemos las manos, la boca, nos limpiamos y mantenemos los lugares desinfectados. Pero otra cosa es yo hacer eso por miedo a que me voy a enfermar. Ay, me voy a enfermar. Mire, si usted se va a enfermar, se va a enfermar, porque no tenemos control de algo que no vemos. ¿Acaso usted puede controlar esa infección? Ese virus, ¿acaso usted lo puede ver y decir: ay, ahí viene, hágale la curva? No, es demasiado pequeño. Yo creo que ignoramos que en muchas ocasiones ese virus nos ha tocado y Dios nos ha sanado. Yo creo que ignoramos que hemos tratado con personas que quizás tienen el virus, pero ignoramos que el poder de Dios se ha estado moviendo y nos ha guardado. ¿Cuántos lo creen así? Su casa está guardada por el Señor, pero no podemos seguir quedándonos quietos ahí a lo que nos dicen afuera. Alguien tiene que levantarse, alguien tiene que hacer una pregunta agresiva y decir: ¿y quiénes son los que están hablando? Si no, vamos a vivir como esclavos de lo que nos dicen y no libres del poder de que Dios ya nos dio. Verso 24. Cada vez que los israelitas venían o veían a Goliat, escucha lo que hacían todos los israelitas: huían despavoridos, es decir, espantados, llenos de miedo. Cada vez que veían a ese gigante, es decir, 40 días, cada mañana que salía, cada tarde que gritaba este hombre, salían llenos de miedo. ¿Acaso no es lo que está pasando hoy en día? Hay gente que está escondiéndose detrás de la pandemia, está escondiendo su frustración, está escondiendo sus preocupaciones, está escondiendo su pereza, está escondiendo sus miedos, sus cansancios. Está diciendo: ay, por la pandemia no puedo hacer lo siguiente. Ay, por la pandemia no puedo avanzar. Ay, por la pandemia no puedo iniciar un negocio. Ay, por la pandemia no me puedo levantar. Eso es algo que tenemos que quebrantar en el nombre de Jesús.
El pueblo de Dios, el ejército de Dios, dice que era tanto lo que pasaba que salían espantados. ¿Será que nosotros somos ese equipo que salimos espantados? ¿Será que vas a ser ese equipo que va a seguir saliendo espantado? Ay, ¿dónde están mis hijos? Escóndase todos los días. ¿Hasta cuándo vamos a esconder a los hijos? ¿Hasta cuándo vamos a seguir escondidos en las casas? Si ahora ya hay apertura, vamos a hacerlo con sabiduría. Pero ¿cómo vamos a salir? ¿Vamos a salir con temores? ¿Vamos a salir como con desconfianza? No, señores, en el nombre de Cristo nosotros vamos a tener un comportamiento diferente. No importa cuánto ha gritado esa pandemia, tú y yo vamos a salir llenos de victoria en el nombre de Cristo Jesús. Vamos a salir a vencer los desafíos. Ay, lo que se viene es bravo. ¿Es posible? Es posible que lo que viene puede tener unas repercusiones fuertes en las finanzas, en los bienes raíces y muchas otras cosas. Pero una vez más, no te posesiones con el mal que pueda pasar. Posesiónate que si existe un bien, ese te pertenece a ti que amas al Señor. ¿Por qué te sumas a las voces negativas? Es que dicen, asóciate con gente que está aferrada a la fe. Asóciate con gente que cree que si existe 20% positivo, bueno, nosotros hacemos parte de ese 20%. Pero no pienses que vas para atrás. No pienses que el mal te va a tocar. Me encanta el versículo 36. Dice David cuando está hablando con el rey, porque el rey lo está viendo y el rey dice, no, usted es un muchachito, no, usted no puede, compárese a mis soldados son musculosos, mis soldados saben cargar armas. Pero Saúl estaba ciego, porque Saúl presumía un ejército que estaba lleno de temor. Presumía un ejército que sí era fuerte, pero que no tenían cabeza para pensar. Presumía un ejército. Hay gente que presume hacer muchas cosas, pero no tienen la capacidad de conquista. Y David, cuando está escuchando al rey, se genera una conversación. Verso 36 al 37. Si este siervo de su majestad ha matado leones y a osos, lo mismo puede hacer con este filisteo pagano, porque porque está desafiando al ejército de Dios. El Señor que me libró de las garras del león y del oso, también me librará del poder de ese filisteo. ¿Sabe qué está pasando acá? Usted está observando a un hombre que ya había superado otros niveles de fe. Si usted no supera un desafío, usted no crecerá en la fe. Vencer un desafío te permite ir a un nuevo nivel de fe. Usted no puede aspirar cosas gigantes si no ha vencido las cosas pequeñas. Hay gente que se ve la conquista, que se ve haciendo cosas grandes. Es que yo creo, una cosa es lo que usted crea, pero usted tiene que observar qué obstáculos está venciendo, qué desafíos está derribando. Porque de acuerdo al desafío que usted derribe, aumentará su capacidad. De acuerdo al desafío que usted gane, se aumentará su habilidad. Por eso David, cuando está siendo menospreciado de alguna forma por el rey, usted es un jovencito, usted no tiene la habilidad, usted no tiene la fuerza. David no pudo ni siquiera ponerse a aguantar la coraza que le pusieron. No porque no tuviera fuerza, sino que no estaba acostumbrado a estar tan maniado con tantas cosas encima. Pero David dice, quizás no puedo usar lo que ustedes usan. Quizás no me puedo poner lo que ustedes se ponen. Pero sí le puedo decir una cosa, señor rey. Cuando vino el león o cuando vino el oso, Dios me dio la fuerza para matarlos. Y yo no sé de armas, pero yo tengo la fuerza de Dios. Y a este pagano también le voy a dar, dice. ¿Qué le dices tú a las circunstancias? Te gritan, tú no eres, tú no puedes, tú no eres, no tienes habilidad. Claro, si siempre te rindes ante los desafíos, no tendrás habilidad. Pero si yo me pongo a pensar en las cosas que Dios me ha permitido superar, en cada etapa que yo iba a superar, los demás decían, no lo haga. ¿Qué está haciendo? ¡Qué locura! Pero ¿sabe qué? Yo creía
en lo que Dios había puesto en mi corazón. Y aunque tenía un costo superar ese nivel, me di cuenta que Dios me fue postulando a nuevos niveles de fe y me fue dando conquistas más grandes. Tú sabes en tu corazón que Dios tiene algo grande para ti. Por lo tanto, levántate en el nombre de Cristo Jesús. No permitas más que un gigante te siga gritando el corazón, te siga gritando al oído que te va a ir mal. Dígale, yo caigo parado siempre. Me pueden tirar de cabeza, caigo parado. Me pueden tirar dando 50 vueltas al aire, caigo parado. Me pueden decir cualquier cosa, diga, caigo parado. Porque el que está conmigo es poderoso. Amén. Diga al que está a su lado, el que está contigo es poderoso. El que está contigo es poderoso, ¿lo crees? Despártate, despiértate. Vamos, en el nombre de Jesús. No diga lo creo y duermo, lo creo y creo. Lo creo y camino. Lo creo y lo hago. Lo creo y lo declaro. Se acabó esa cuestión de que, ay, sí, yo creo, pero no hago nada. Eso no funciona así. Yo lo creo, mis manos se mueven. Yo lo creo, mis pies caminan. Yo lo creo, mi mente opera y Dios va a hacer cosas maravillosas. ¿Cómo será mi regreso? Ya estuviste por un tiempo guardado. Por 40 días, por 60 días, por 80 días. ¿Cómo será mi regreso? Moisés tenía una promesa en su corazón. La promesa decía que sacaba al pueblo de Israel de la esclavitud para llevarlos a una tierra donde fluía la leche y la miel. Moisés comienza el caminar, pero llega a un punto donde tenía que espiar la tierra que iban a conquistar. Entonces envía jóvenes para que vayan a hacer análisis de la tierra, para que vayan a espiar lo que a donde iban a llegar, los frutos que iban a ver, la gente que existía. Y es interesante porque estos hombres hicieron la tarea por 40 días. Por 40 días espiaron, por 40 días observaron, por 40 días estuvieron lejos de Israel en una tarea, viendo la tierra que les pertenecía. En el libro de Números, capítulo 13, versículo 25, dice: al cabo de 40 días, los 12 hombres regresaron de explorar aquella tierra. Yo creo que estamos en un tiempo de exploración. Que te has guardado y que te has llenado de miedo, es la decisión que se tomó. Pero el que ha sido sabio en esta cuarentena tiene que haber crecido. ¿En qué invertiste tu tiempo? Será la clave para lo que recibirás. ¿En qué invertiste tu fuerza? Será la clave para lo que viene. Yo le estaba orando a Dios profundamente en mi corazón, he estudiado, he estado tratando de meterme, reevaluándome. ¿Por qué? Porque yo en mi corazón tengo la convicción que saliendo de esto, algo grande de Dios tiene para mí. Hay gente que se ha volcado a la comida, otros a la televisión, otros a vivir de las noticias, otros a arreglar la casa. Todas las cosas pueden ser buenas y bonitas. Pero si no te has puesto a crecer en algo personal, todavía no entiendes el valor que Dios ha puesto sobre tu vida. Es tiempo de crecer. Tenemos que despertarnos. Yo no he estado durmiendo, yo he estado en un tiempo de exploración. Yo me he estado encontrando, yo me he estado evaluando, yo he estado analizando las circunstancias, pero yo no voy a regresar de la misma manera. Si su mente durante 40 o 80 días ha sido basada en el temor, ¿y ahora qué hago? Y es que no tengo trabajo. Y así usted va a regresar después de la cuarentena. Porque eso es lo que exploraste, el miedo, la inseguridad, la acechanza del enemigo, el temor del mañana. Si todos los días te levantas y, bueno, ¿y si esto cambia? Óyeme, despierta. Porque Dios no te prometió algo inconcreto. Dios nos ha prometido la ganancia. Dios nos ha prometido la bendición. Dios nos ha prometido días buenos. Ay, pero lo que se dice, lo que se habla, escúcheme acá. Estos 12 regresaron de haber explorado la tierra durante 40 días. Y trajeron un mensaje cuando regresaron. Trajeron una visión, escúcheme. Usted va a salir de esta cuarentena con una visión. ¿Cuál va a ser esa visión?
Usted va a salir con un sueño. ¿Cuál es ese sueño? No puede decir, pues bueno, lo único que yo quería es que todo regrese a la normalidad. Eso no es visión. Bueno, lo que yo quiero es que todo como que vuelva. ¿Qué estás ambicionando? Capítulo 13, versículo 27 al 28 de Números. Este fue el informe. Fuimos al país al que nos enviaste. Y por cierto que allí abundaba la leche y la miel. Aquí pueden ver sus frutos y trajeron frutos. Pero el pueblo que allí habita es poderoso y sus ciudades son enormes y están fortificadas. Por un lado, confirmaron lo que Dios al salir de Egipto les había prometido, que los llevaría a una tierra donde fluye la leche y la miel. Pero por otro lado, sus ojos están viendo cosas muy grandes. Wow, la gente es poderosa, las ciudades son enormes y están fortificadas. Esas tres observaciones que ellos hacen, si no están bien parados en la fe, puede tener una repercusión negativa. Porque si usted lo hace a nivel de menosprecio, es decir, esto es más grande que yo, esto es más fuerte que yo, este tiene lo que yo no tengo, este tiene más posibilidades que yo, esto es negativo, es decir, yo no sirvo. Hay que entender esto. Estos regresaron con una voz muy sujeta a la realidad, es decir, lo que vieron es lo que hablaron, pero al mismo tiempo regresaron lejos de la visión de Dios, lejos de la verdad de Dios en sus vidas. Aunque exista una realidad, nunca debes menospreciar el potencial que Dios te ha dado a través de las promesas. Es decir, esto puede ser de madera, limitado, pero no quiere decir que sea la realidad de mi vida. Es un ejemplo que estoy poniendo. Alguien puede estar diciendo una realidad, la enfermedad está en todos lados, pero hay una verdad espiritual sobre nuestro espíritu. Y es que por la sangre de Cristo fuimos curados, por las llagas de Jesús. Hay una palabra que dice que Él nos protege, que Él nos bendice. Ay, pastor, pero hay gente que siendo cristiana se enfermó. Pero es que aunque caiga la enfermedad, ¿por qué tienes que temer? Dios te puede sanar. Aunque ocurran cosas negativas, ¿por qué creemos que Dios se alejó? No, si pasan cosas, hay gente que le tiene pánico que algo negativo pase. Por un tiempo yo estuve así. No, yo he llegado a un punto en mi vida donde yo sé, y si me falta, me falta, y Dios me va a proveer. Y si se me acaba, se me acaba, y lo he visto en muchos momentos. Cuando se acaba es donde Dios puede dar lo que hace falta. Pero si usted vive creyendo controlar todo, va a vivir una vida de infelicidad, porque siempre el temor lo va a acompañar, y cuando me falte y cuando no tenga, tiene que soltarse en las manos del Señor y tener esa confianza. Y si me enfermo, Él me sana. Y si me falta, Él me provee. Y si se me acaba, el Señor abrirá nuevas puertas. Y si me cierran una puerta, Dios abrirá entonces otra puerta. Pero no puedo vivir como en el mundo perfecto. Es que tengo que tener, es que tengo que guardar, es que si tengo así, soy feliz. No, suéltate, porque si Dios te tiene predestinado para cosas grandes en el mundo de la fe, Dios te va a quitar inclusive lo que te da seguridad. Este es fuerte, pero es mejor aflojar antes de tiempo y pararse en una nueva posición. Versículo 30 del capítulo 13. Caleb hizo callar al pueblo ante Moisés y dijo: subamos a conquistar esa tierra. Ahí usted escucha a un hombre con visión. Estoy seguro de que podremos hacerlo. Los otros decían: pero son grandes, pero son fuertes, pero son poderosos. Caleb dijo: sí, pueden ser lo que sea, pero estoy seguro que los podremos conquistar. Esa es la voz que supera la realidad. Caleb no permitió que la realidad apagara el potencial que había en su conquista, en su pueblo. Que ese es el problema. No se trata solo de yo limitarme. Cuando yo me limito, limito a los que están a mi alrededor. Cuando juego a lo seguro, también limito a los que están a mi alrededor.
Cuando me expongo a la fe, cuando doy pasos de fe, estoy haciendo que los que están a mi alrededor también sean personas que tengan mejores oportunidades. Pero si yo hoy por un miedo digo, no, mejor no. Mejor porque es que dicen, es que escuché, es que hablamos, escondámonos. ¿Sabe que no solo es una decisión personal, sino que es una decisión que está impactando a los que te acompañan? Mi pregunta es, ¿cuál es el impacto que quieres tener con tu familia? ¿Cuál es el impacto que quieres para tus hijos? ¿Muchachos que salgan con miedo o muchachos que salgan con fe? Yo no sé usted, pero yo quiero que mis hijas, y siempre ha sido mi deseo, tengan fe. Si algo tratamos en medio de las circunstancias difíciles, lo hablábamos de los momentos difíciles, pero les decía siempre, Dios nos va a prosperar, Dios nos va a sacar adelante en medio de este momento. Y eso es lo que sembré en sus corazones. ¿Qué estás sembrando? ¿Cuál es tu informe? Muchachos, tengan cuidado, hijos, hijas. Señores, vamos a levantarnos en el nombre de Cristo Jesús. No importa, usted dice, ay pastor, sí, es que a veces me da miedo. Yo no te estoy señalando para que te sientas mal. No te sientas juzgada o juzgado. Lo que quiero es que tengas una voz de activación dentro de ti. No es para que te estés lastimando. Ay, sí, yo tengo que cambiar todo. Ay, yo nunca cambio. Ay, a mí me hace falta. No, sálgase de ese llanto que no genera ninguna productividad. Levántese a otra voz. Diga, sí, Señor, me estoy escuchando y voy a cambiar. Córtele el drama. Ay, sí, no, corte el drama. Diga, ¿sabe qué? Yo voy a levantarme con una nueva voz. Y si de pronto sus hijos comienzan a verlo usted raro, mira, este está cambiando. Oh, mire, esta está cambiando, ya no llora tanto. No, antes lloraba, pero ahora tengo esperanza en mi corazón. Antes corría por miedo, pero ahora tengo esperanza en mi corazón. Pero no me voy a dejar menospreciar, ni voy a menospreciar la victoria que Dios me ha entregado. Siempre un desafío será mayor a tu realidad. Aprenda esto. Nunca pretenda que las cosas grandes de Dios se alineen a su realidad. Siempre un desafío. Si Dios tiene proyección en tu vida, si Dios tiene un propósito en tu vida, siempre te desafiará con cosas más grandes que tú. Ay, no, es que esto es muy grande. Claro que sí. Entonces, ¿de qué se trata esto? ¿De que Dios solamente te dé lo que tú aceptas? No, si Dios te va a llevar a un nuevo nivel, si Dios te va a llevar a una nueva etapa, Él te va a exponer a cosas que son más grandes que tú. Porque después de ese punto, donde mi realidad es limitada, donde quizás no puedo avanzar, en ese punto es donde yo digo, yo no lo puedo. Pero por causa del Cristo que está en mí, yo sí puedo. En mis fuerzas no me dan, pero sé que Dios en el camino me va a abrir las puertas. En mi matemática no me cuadran los números, pero es el tiempo de Dios. Por lo tanto, yo sé que Él agregará los números que me hacen falta. Y entonces me levanto. Y entonces me digo, lo puedo hacer. Y el miedo desaparece. La inseguridad desaparece. No te asustes cuando la realidad es grande. No te asustes cuando el desafío es muy grande. Si viene a ti, acuérdate, tú solo no puedes, pero por cuanto Cristo está en ti, sí puedes. Y ahí podemos decir, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Vamos, dígale a su familia que está a su alrededor, todo lo puedo en Cristo, todo lo puedes en Cristo. Todo lo puede. Ay, no, es que yo. Sálgase de esa cueva. Es que si yo tuviese, sálgase de ese pensamiento de escasez. Es que si me dieran, sálgase de ese perigüeño. Sí. Se me salió aquí una. Vamos, levante su mano y diga, yo daré, a mí no me darán. Él me abrirá la puerta, yo le abriré puerta a muchos. Usted tiene que entender, usted y yo somos líderes de apertura. No somos líderes para pedir. Siéntase, póngase ese orgullo en su corazón y diga, ¿sabe qué? A mí Dios me va a usar para abrir puertas. Y cuando esa puerta se abra, muchos comerán de lo que pude conquistar. ¿Cuánto les da alegría por eso? Dios lo va a hacer. Quiero leer del versículo 31 al 33.
Pero los que habían ido con él, con Caleb, respondieron: escucha acá, no podremos combatir contra esa gente, son más fuertes que nosotros. Y comenzaron a esparcir entre los israelitas falsos rumores acerca de la tierra que habían explorado. Mire lo delicado cuando una mentalidad no está conectada a Dios. Decían: la tierra que hemos explorado se traga a sus habitantes. Mire hasta dónde está llegando esta gente. Y los hombres que allí vimos son enormes. Hasta vimos anaquitas comparados con ellos. Parecíamos langostas y así nos veían ellos a nosotros. ¿Qué usted cree de ese informe? ¿Cuánta gente, en vez de levantarse con fe, están regando rumores de miedo? Si usted usa el social media, todo lo que es el Facebook, Instagram y todas las cosas que existan, no una su voz al miedo. Ay, qué interesante esto, lo voy a publicar. Escóndase, nos van a robar. Usted es uno de los que está hablando lo que no tiene que hablar. Si nosotros hemos sido tocados por el poder de Cristo, salvados por Cristo Jesús, ¿sabe qué? Nuestras voces no deben esparcir rumores. Ay, ¿escuchó? Vienen por nosotros los marcianos. Ay, ¿se escuchó? Se vieron naves. Ay, no, Señor. La palabra nos llama a ser portadores de paz. Y la paz tiene que ver con la declaración de que el Señor está con nosotros. Estos hombres se levantaron, regresaron con temor. Si tú vas a salir de esta cuarentena, no salgas con temor, no salgas con inseguridad, no salgas con miedo. Regresa con fe, regresa con valor, con toda la esperanza de que Dios está en control de tu vida, de tu familia y de todo lo que tienes, en el nombre de Jesús. No permitas que los rumores influyan en tu fe. Deja que el Espíritu de Dios sea quien desde tu interior comience a influir en ti la fuerza para levantarte, para apagar los rumores de guerra, los rumores de muerte, la pobreza, la miseria y romper los límites que las cosas quieren poner a tu alrededor. Párate en el nombre de Cristo Jesús. Nosotros no estamos abriendo la iglesia. Ay, si no, creemos que vendrá un pueblo lleno de fe. Creemos que vendrá un pueblo guerrero, que vendrá a fortalecerse, que vendrán a decir: ¿sabe qué? Nosotros nos paramos en el nombre de Cristo Jesús, declarando vida sana, familias sanas y un futuro seguro en las manos del Señor. La historia continúa. Presta atención, que con esto quiero terminar. Aquella noche toda la comunidad de Israel, mire lo que ocurre cuando los rumores crecen. Mire lo que ocurre cuando el miedo se expande. Mire lo que ocurre cuando una persona no es sensata en lo que es en el Señor. Aquella noche toda la comunidad israelita se puso a gritar y a llorar. Imagínese, la gente gritando y la gente llorando. ¿Qué haces cuando la gente grita y llora en tu casa? Cállese, hay que guardar el respeto. No, Señor. Yo sé que hay gente que ya no le agrado con esto, pero le hago un llamado a los papás, le hago un llamado a los esposos, a las esposas. No permita el lloriqueo en la casa, no permita los temores en la casa, no permita las confesiones de miedo. Ay, pastor, pero es que donde yo abro la boca se me va a armar un problema. Bueno, no estoy diciendo que sea grosero, estoy diciendo que de alguna forma correcta a su casa le diga: casa, levántese en el nombre de Jesús, pero no declaremos miedo, temores ni inseguridades. En sus murmuraciones contra Moisés, la gente se levantó y Aarón dice, la comunidad decía: ¿cómo quisiéramos haber muerto en Egipto, siendo esclavos, muriéndose de hambre? Qué lindo lo que dicen. Mas no valdría morir en este desierto. ¿Para qué nos has traído el Señor a esta tierra? Para morir atravesados por las espadas y que nuestras esposas y nuestros hijos se conviertan en el botín de guerra. ¿No sería mejor que volviéramos a Egipto? Es que así es la vida. La gente siempre cree que de donde viene estuvo mejor, porque el desafío le da miedo. Pero cuando tú vences el miedo del desafío, sabes que atrás ya no hay nada que hacer, que lo tuyo está adelante. ¿No sería mejor volvernos a Egipto? Verso 4. Y unos a otros se decían:
Escojamos un cabecilla, yo diría un cabezón, que nos lleve a Egipto. Rebeldes, ya no querían que Moisés ni Aarón los guiaran, querían otro líder. Y es lo que pasa hoy en día. La gente está buscando líderes que canten la misma canción de miedo, de temores, almáticos. Ay, sí, quiero un líder que me consienta todo el día. Quiero un líder que no me hable la verdad. Quiero un líder que no me desafíe. Quiero un líder que entienda que yo soy pobrecito. Quiero un líder que me apachache todo el tiempo. Eso es lo que estaba haciendo este pueblo. ¿Por qué? Porque había caído en debilidad, porque habían dejado el temor entrar a su corazón. Verso 5. Entonces Moisés, del capítulo 14, y Aarón cayeron rostro en tierra ante toda la comunidad israelita. Pobrecitos, se cansaron. Moisés y Aarón dicen: ¿qué más hacemos con esta gente? Si tenemos una promesa de Dios. Nos están diciendo que sí hay una realidad, pero que la podemos vencer. Pero la gente, en vez de escuchar la fe, la gente escucha el temor. Por eso lo que estoy diciendo, no estoy diciéndolo basado en una historia de hadas. Mire, por alguna razón, y no sé por qué, tenemos la tendencia de apegarnos a lo malo, de apegarnos al dolor, de apegarnos a la preocupación, de apegarnos a las cosas negativas. Y Moisés ya no podía más. Aarón ya no podía más. Cayeron de rodillas. Alguien no fue para arrodillarse del pueblo, sino dice que cayeron de rodillas porque sabían que solo Dios les podía ayudar. Solo Dios los podía sacar de esto. Presta atención aquí, versos 6 al 9. La actitud de un guerrero, Caleb y Josué. Allí estaban también Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, los cuales habían participado en la exploración de la tierra. 3 valientes, sobre todo Josué. Ambos se rasgaron las vestiduras en señal de duelo y le dijeron a toda la comunidad israelita: la tierra que recorrimos y exploramos es increíblemente buena. Si el Señor se agrada de nosotros, nos hará entrar en ella. Nos va a dar una tierra donde abunde la leche y la miel. Así que no se rebelen contra el Señor, ni tengan miedo de la gente que habita en esa tierra. Ya son pan comido. Wow. Parece una frase soberbia. Parece una frase como que no, él tenía firmeza en el poder de Dios. Dijo: eso ya es pan comido. No tienen quien nos proteja. Esto es bien poderoso lo que él dice. Porque el Señor está de nuestra parte, así que no les tengan miedo. Wow. Qué convicción había en su corazón. Cuando usted entra en miedo, es que usted está desconociendo que usted está protegido por Dios. Pero la fe se instala cuando yo digo: sí, ellos me ven menos, pero no saben quién está dentro de mí. Ellos piensan que no puedo, pero no saben que en mí está el Dios viviente, el que me fortalece, el que es mi roca, el que me lleva adelante. Y comienzan a declarar conforme lo sentían en su corazón. Verso 10 al 11. Pero como toda la comunidad hablaba de apedrearlos, porque así sigue. La gente, es difícil que quiera salir de la pobreza. Hay personas que aunque usted le repita el poder de Dios una y otra forma, se dan la vuelta y regresan al mismo lugar. Esto después de hablar, después de declarar el poder de Dios. Mire la reacción del pueblo. Pero como toda la comunidad hablaba de apedrearlos. ¿Pero por qué lo querían apedrear? Porque ellos estaban diciendo: podemos. No, queremos llorar. No podemos, no podemos, pero queremos llorar. Tírenle piedra porque este nos quiere hacer parar. Este nos quiere hacer caminar. Este nos quiere hacer ir a la guerra. Tírenle piedra. Nosotros queremos todo fácil. Queremos que nos traigan la leche a la boca. Queremos que nos agarren de las manitas para caminar. Queremos que peleen por nosotros, pero nosotros no pelear. Eso es lo que está pasando en ese momento. Porque el que no puede critica, el que no puede juzga, el que no puede tira piedras.
Por eso que cuando te quieran tirar piedras es porque estás haciendo una buena tarea. Cuando te están señalando es porque estás haciendo una buena tarea. Porque el que no puede siempre juzga diciendo que sabe mucho pero no hace nada. Y lo dejo ahí. Dice entonces la gloria del Señor se manifestó en la tierra. Mire que aquí ya se metió el Señor. Se manifestó en la tienda frente a todos los israelitas. Ya no era que lo que la gente decía. Aquí Dios dice: yo me meto con los que se alinean conmigo. Entonces el Señor le dijo a Moisés: ¿hasta cuándo esta gente me seguirá menospreciando? Wow. Cuando yo digo no puedo, cuando yo me rindo a los temores, cuando yo digo no puedo avanzar, yo estoy menospreciando el poder que está en mí. Aprenda eso. Y el Señor pregunta: ¿hasta cuándo esta gente me va a seguir menospreciando? ¿Hasta cuándo se negarán a creer en mí a pesar de todas las maravillas que he hecho entre ellos? O sea, Dios dice: abrí un mar para ellos, les di pan en el desierto, les di agua de las piedras, he hecho milagros sobre ellos. ¿Hasta cuándo van a seguir comportándose de esa manera? Es que cuando uno insiste en no escuchar correctamente, cuando uno no interpreta bien los desafíos, uno puede cambiar la dirección de la vida. El desafío no puede ser interpretado como un no puedo. El desafío tiene que ser interpretado: yo no sé cómo, pero sé que el Dios que está en mí me dará la salida. Pero sé que el Dios que habita en mi corazón será el que me dé la fuerza. Hoy, en el nombre de Cristo Jesús, te hablo a ti de una forma profética y te digo: levántate y pelea. Si estuviste llorando, sécate las lágrimas. Si estuviste metido en la casa día y noche por temor, sacúdate el temor. Si fue miedo, sacúdate el miedo. Pero en el nombre de Cristo Jesús, no salgas de esta cuarentena sin ánimo. No salgas de esta cuarentena sin fuerza. No salgas de esta cuarentena con inseguridad. Sacúdete todo eso y diga: ha llegado un tiempo nuevo. En el nombre de Cristo Jesús me levanto con fuerza. Sé que lo mejor está diseñado para mí. Aunque yo escuche que muchos se levantan, yo sé que el ángel de Jehová acampa alrededor de su pueblo. Yo sé que el Señor está conmigo. Por lo tanto, no he de temer, no he de guardarme, sino todo lo contrario, saldré con convicción de que el Señor siempre peleará por mí. En el nombre de Jesús, levántate.